Bueno, pues en esta noche vamos a empezar el tema del programa de ¿Quién lo dice? Pero por supuesto estaremos hablando acerca de conociendo al único Dios verdadero. Es bien importante, y más en estos días donde pues aún el apóstol Pablo hablaba allá a los Corintios y les decía que para nosotros hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden las cosas, ya que pues en aquel tiempo había muchos dioses y muchos señores. Hoy en la actualidad, de la misma manera, vamos a encontrar muchas personas que creen en diferentes dioses, en diferentes señores de la misma manera, y bueno, vamos a ver cuál es o quién es el único Dios verdadero de acuerdo a las Escrituras. Gracias por estar con nosotros, y bueno, pues el Facebook de un servidor, Abel Salinas González, va a estar abierto, por si usted quiere dar algún comentario o tiene alguna pregunta, la estaremos recibiendo. Dios le bendiga y gracias por estar con nosotros. Dios le bendiga, hermanos, pues saludos y bendiciones. Vamos a estar tratando un tema del cual pues quizás nos va a servir mucho de ayuda para contestar varias preguntas hoy en día que se están haciendo, y pues prácticamente que nadie le diga y que nadie le cuente, pues vamos a hablar a través de la palabra del Señor. De la misma manera, si usted tiene algún comentario, pues con gusto nos lo puede estar haciendo llegar. Sí. Bueno, mi nombre es Pedro Padrino Márquez. Nos da gusto que estén escuchando el programa siendo hoy. ¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Roberto y pues igual estamos aquí con este tema, igual dispuestos a aprender y pues igual a reconocer a Dios en nuestra vida. Dios les bendiga y pues pongan oído atento al mensaje. Bueno, pues ahí está, ya vamos a estar comentando en unos momentos más, así que le decimos, empieza a hacer sus comentarios y de esta manera nos ayudará no tan solo a compartir con otras personas la palabra de nuestro Dios, sino también, ¿verdad?, empezaremos a aprender de ella y vamos a tratar de ponerla por obra. Bárbaro, por favor, No puedes poner el modo vibrador. Vas a mandar poner el modo vibrador. El modo silencioso. Con unos toques a ver si no vibra. Ya nos desaparece. Ahí está. Estamos como el santo. Vamos a reducir Ahorita comenzamos, no se preocupen, estamos haciendo unos cuantos trabajos para poder comenzar.
Ok, bueno, pues ya vamos a comenzar en estos momentos para darle la honra, la gloria a nuestro Dios. Y bueno, pues les volvemos a decir, Dios les bendiga, gracias por estar con nosotros, es un honor, un privilegio, pues estar con ustedes en esta noche para poder compartir juntos la bendita palabra de nuestro Dios. Ok, bueno, pues vamos a hacer esta primera oración, hermano Johnny. Vamos a darle la honra, la gloria a nuestro Padre Celestial a través, por supuesto, de esta primera oración. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que está en los cielos, en la tierra y en todo lugar, Señor, santificado sea su santo y divino nombre, Padre. En esta hora, Señor, gracias le damos porque estamos aquí reunidos como hermanos para estar exponiendo un tema más acerca de su palabra, Señor. Le pedimos en esta hora que usted nos dé sabiduría y palabras sencillas para todas las personas que hoy van a estar viendo esta transmisión. Y este tema que vamos a tocar, Señor, que sea con mucho cuidado y que tengamos el mismo entendimiento y la sabiduría para podérsela transmitir a aquellas personas que quizás están llevando incorrecto su nombre, Señor. De la misma manera, Padre, le pedimos por aquellas personas que quieren ver estos programas, que usted le ponga los medios, Señor, y para que ellos puedan seguir creciendo juntamente con nosotros espiritualmente cada día más. Gracias por todos, Padre. Todo esto se lo pedimos en el bendito nombre de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues ya estamos aquí nuevamente. Vamos a empezar el tema de esta noche y como bien lo decíamos hace unos momentos, pues es una lección que nosotros tenemos que estar aprendiendo, ya que en estos últimos días pues hay muchas personas que creen acerca de varios dioses. El testimonio, por ejemplo, de las Escrituras es que hay un solo Dios verdadero. La creencia en un solo Dios es monoteísmo, de acuerdo al idioma original, que es griego, y es mono, que es uno, y teos, que es precisamente Dios. La creencia de que hay más de un solo Dios, por ejemplo, se le conoce como politeísmo, y en este caso de griego poli, que son muchos, y por supuesto también estamos diciendo que realmente como cristianos nosotros tenemos que entender que teos es Dios, es decir, muchos dioses. Pero vayamos a Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, hermano Jonathan, el libro de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, donde por primera vez se menciona la escritura o la palabra de nuestro Dios acerca de que hay un solo Dios, ¿verdad?, de acuerdo a las escrituras. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 es la repetición de la ley, es lo que quiere decir la palabra Deuteronomio, es cuando Dios repite nuevamente la ley de Dios. Y bueno, pues dice la palabra de nuestro Dios, Deuteronomio 6, 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Bueno, pues ahí tenemos, ¿verdad? La Biblia nos enseña que el Dios al cual estamos creyendo es uno solo. La Biblia nos enseña esta declaración, la encontramos no tan solo en esta parte de la Escritura, sino también en otras partes de la palabra de nuestro Dios. Nos encontramos que hay un solo Dios, entonces es importante también entender como cristianos, como creyentes, que la palabra uno proviene de la palabra hebrea echad, que se refiere precisamente a una unidad más que a una persona. Por ejemplo, lo podemos ver nosotros también allí en Génesis capítulo 2, versículo 24. El libro de Génesis capítulo 2, versículo 24, donde se menciona también la palabra uno. Y esta palabra es una palabra hebrea que se menciona precisamente a uno, es decir, a la palabra echad, y esta palabra se refiere precisamente a la unidad de más de una persona. Vamos a ver Génesis capítulo 2, versículo 24. Hermano Robert, ¿si nos puedes ayudar con esta lectura?
Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ahí vemos la declaración de las Escrituras. Primero vemos ahí en el libro de Deuteronomio, donde Dios les vuelve a repetir la ley precisamente al pueblo de Dios, o al pueblo de Israel, y les dice, oye Israel, nuestro Dios Jehová, nuestro Dios uno es. Y luego leíamos ahí en Génesis capítulo 2, versículo 24, donde decía que el hombre y la mujer serán una sola carne. Esta es la misma palabra que encontramos en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, donde se menciona uno, oye Israel, nuestro Dios Jehová, uno es decir, que ahí se menciona a una unidad de más de una sola persona. También vamos a encontrar allá en Esdras capítulo 3, versículo 1, otra escritura más. Vamos a leer ahí en Esdras capítulo 3, versículo 1. Esdras 3, 1. dice la palabra del Señor así: cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Bueno, pues ahí estamos y se menciona la palabra un solo hombre. Es decir, no quiere decir que el pueblo, es decir, la mayoría o cientos o miles de personas, ¿verdad?, eran un hombre nada más, sino se refería a que era una unidad de más de una persona. Es por esa razón que en el libro de Deuteronomio 6:4 se menciona también la misma palabra, que es la palabra echad y no achid. Hay que entender que hay dos palabras para referirse al Dios unido o al Dios uno solo, que se menciona primero la palabra echad, que es unidad de personas, y también hay otra palabra que se utilizaba en el hebreo para referirse a uno o al único, y se menciona la palabra echad y es achid también. Entonces esta palabra se menciona para referirse a que no hay más de un solo Dios. Y aquí, por ejemplo, vemos Deuteronomio 6:4, que sí era una unidad de personas. Ahora, vamos a darnos cuenta que esta verdad de la cual hablan las Escrituras es de gran importancia, ya que en esta lección vamos a estar aprendiendo que el único Dios verdadero existe precisamente en una unidad llamada deidad, divinidad, de acuerdo a las Escrituras. Hablamos, por supuesto, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos en esta noche, jóvenes, es ¿qué afirman las siguientes Escrituras acerca de Dios? La pregunta es, ¿hay otros dioses aparte del Dios de las Escrituras? ¿Habrá otros dioses, digámoslo así, aparte o de acuerdo a las Escrituras, hermano Robert? No hay ningún otro Dios, solamente nuestro Dios. El hombre ha creado sus dioses, pero no existe ningún otro Dios. Ok, hermano John. No hay ni un otro Dios, no solamente es el único. Como decía nuestro hermano Robert, hay que saber que hay muchas personas que están adorando a otras imágenes, cosas, quizás pues no tendrían la forma de decir algo en específico, pero que ellos lo hacen un Dios, ¿no? Cuando no son dioses, sino que ellos mismos están haciendo su Dios, como pasó en el Antiguo Testamento, pero de que hay un solo Dios verdadero, el único que tiene poder, el único que tiene vida, el único que tiene, pues es inmenso, en verdad, es el único Dios verdadero del cual habla la Biblia. De hecho, los mismos, muchas personas que no creían en Dios en el Antiguo Testamento, pues cuando vieron varias maravillas, decían, en verdad este es el gran Dios verdadero, ¿no? Este es el gran Dios todopoderoso, a ese Dios al cual salvó a Sadrach, Mesach y Abednego, a ese Dios al cual salvó a Daniel, a ese Dios al cual abrió el mar para que su pueblo pasara. Ese es el Dios del cual vamos a hablar hoy, ¿no? Okay. Hermano Eduardo. Bueno, en las Escrituras vemos que ni Cristo afirmó, él dijo que nada más había un solo Dios. Ahí en el 17 capítulo 1 versículo 1 al 3 del capítulo 17, ¿eh? Sí, el capítulo 17, San Juan.
¿Okay? Bueno, pues ahí está donde nuestro Señor Jesucristo hace precisamente la última oración y Él dice, bueno, que para que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Es decir, Cristo afirmó que había también un solo Dios, y es de este Dios precisamente vamos a hablar de acuerdo a las Escrituras, el único Dios verdadero. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 4, versículo 39, para ver si hay otros dioses. Por ejemplo, hoy la Iglesia Católica conoce no tan solo a Cristo como Dios, al Padre como Dios, sino inclusive ponen a María de tal manera que como si se refirieran a Dios también. Entonces, si vemos, por ejemplo, a otros grupos religiosos como los budistas, pues ponen a Buda como el elegido, el iluminado de parte de Dios. Vemos a los Hare Krishnas o a otros grupos, de la misma manera vamos a encontrar que hay diferentes dioses. Y la pregunta dentro del cristianismo es, ¿cuál es el único Dios verdadero del cual hablan las Escrituras? Entonces, es bien importante que nosotros entendamos este punto, y vamos a leer el libro de Deuteronomio capítulo 4 versículo 39. Dice así: aprende pues hoy y reflexiona con tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué es lo que afirman las siguientes escrituras acerca de Dios? Y la pregunta que hicimos en esta noche, ¿hay otros dioses aparte del Dios de las escrituras? Bueno, vuelve a repetir Deuteronomio 4:39 que no hay otro Dios fuera de Jehová. Y por supuesto que nosotros tenemos que entender que la palabra uno, vuelvo a repetir, es la palabra echad, donde se menciona precisamente al Dios unido, es decir, que el Dios está unido como el hombre y la mujer, serán una sola carne. No quiere decir que nada más fueran una sola carne literalmente, sino que eran dos personas formando una unidad. De la misma manera, cuando se juntó el pueblo siendo un solo hombre, se refería precisamente a que hay varias personas, pero que éstas hicieron una sola unidad. Cuando hablamos del Dios verdadero, estamos hablando que Él está formado de una unidad. Y bueno, pues esto es lo que vamos a ver a través de las Escrituras. Vamos a leer Isaías 43:10. El libro de Isaías, capítulo 43, versículo 10. Es bien importante que nosotros entendamos quién es el único Dios verdadero. Por ejemplo, hay muchas imágenes a las cuales se les atribuye poderes milagrosos, inclusive doblan las rodillas, y muchas veces esta es señal de adoración, y Dios dice a través de su palabra que no podemos tener dioses ajenos delante de ¿quién? De Él. Es decir, los hacen a los santos dioses también. La Iglesia Católica tiene a San Judas, tiene a San Pedro, tiene a San Juan, y podríamos mencionar una lista de ellos donde se menciona también como dioses, a pesar de que ellos dicen es que son santos, pero lo toman también ellos como dioses. ¿Qué es lo que dice Isaías capítulo 43, versículo 10, hermano Robert? Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entenderáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Entonces ahí está la afirmación de parte de Dios: antes de mí no fue formado Dios, ni aún después de mí, hablando de que Él es el único Dios verdadero. Ahora, vamos a notar que de acuerdo a las siguientes escrituras, cómo debemos de vivir, por ejemplo, los hombres a la luz precisamente de la verdad, que el Dios de las escrituras es el único Dios verdadero. ¿Cómo tenemos que vivir? Lean lo que dice Éxodo capítulo 20, versículo 3 al versículo 6. El libro de Éxodo capítulo 20, versículo 3 al versículo 6. Éxodo capítulo 20, versículo 3 al versículo 6. Hermanos, yo. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni aun en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad
de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, de acuerdo a esta escritura, ¿cómo debemos de vivir los hombres, las mujeres, por ejemplo, de acuerdo a esta verdad? ¿Cómo podemos vivir? ¿O cómo tenemos que vivir? ¿Qué dice Dios? No tendrás que dioses ajenos delante de mí. Y Él menciona algo donde precisamente los hombres han hecho ahora dioses. Por ejemplo, las imágenes. Dice, no te harás imágenes de ninguna semejanza, ni lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las honrarás, dice la palabra. Es algo bien importante que nosotros debemos de entender, es que en el cielo, por ejemplo, están los astros, está la luna, están las estrellas. Por ejemplo, los aztecas adoraban al sol, adoraban a la luna, adoraban a los astros precisamente. Y Dios dice a través de su palabra, no tienen de tener que dioses ajenos delante de mí. No se deben de hacer imágenes, es decir, algo que viene de la imaginación. Papá siempre nos decía, ¿de dónde viene la palabra imagen? De imaginación. Muchas veces pintan a Jesucristo en la cena del Señor con cabello largo, muy afeminado, etcétera, etcétera. Y dice, bueno, pues esta es la imaginación del hombre. El hombre se imaginó que Cristo era así, Leonardo da Vinci, el autor de la Santa Cena, de otras imágenes que podremos mencionar. Entonces sí, nosotros necesitamos entender que de acuerdo a las Escrituras no podemos hacernos imágenes. Otra de las imágenes que hoy tenemos muy, digamos, que se está extendiendo es la imagen de la muerte, o de lo que hoy se conoce como la Santa Muerte. Y la Biblia enseña, no podemos tener que imágenes de ninguna semejanza, ni de allá arriba en el cielo, ni acá abajo en la tierra. Yo les pregunto, Martín Caballero, por ejemplo, ¿sobre qué viene? Sobre un caballo. Entonces aquí vemos, la Biblia nos enseña que los hombres empezaron a hacer imágenes de cuadrúpedos, de reptiles, de todas estas cosas semejantes. Entonces en su lanza muchas veces viene una víbora, una serpiente. Entonces vemos claramente que Dios detesta, aborrece la idolatría. Entonces, por eso es que Dios dice que la gente, la iglesia del Señor, los cristianos de hoy, no podemos hacernos imágenes de ninguna semejanza. Puede ser inclusive una idolatría el dinero, el trabajo, podríamos mencionar muchas otras cosas más. Los ídolos del fútbol, por ejemplo, gente que falta del servicio porque viene el fútbol y no se lo pueden perder. Es idolatría pura, cuando vemos precisamente a hombres y mujeres a lo mejor pues estar prefiriendo otras cosas que las cosas de Dios. Definitivamente se hacen dioses ajenos delante de quién, de Dios. Y Dios prohíbe, mis hermanos, hacernos dioses ajenos delante de Él. Ninguna imagen, de ninguna semejanza nos podemos hacer, porque Dios es fuerte, dice, celoso, que visita la maldad desde la primera, segunda, tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Sin embargo, Él hace misericordia a millares, a los que guardan sus mandamientos. ¿Algo que agregar, Ron? Pues, como lo veníamos platicando ahorita desde el Antiguo Testamento, pues sabemos que Dios es un Dios celoso, ¿no? Que no quiere que en verdad que nosotros quitemos los ojos de donde los tenemos puestos en Él, y que sí, prácticamente Él lo repitió varias veces: soy el único Dios, no hay más dioses, a mí solo me honrarás, y pues es lo que nosotros debemos de entender. Como decías tú, muchas veces nos hacemos dioses nosotros, y llámese lo que se llame. Muchas veces creemos que solamente son las otras religiones que tienen, porque podemos ver, como decían de José Smith y de Félix Manalo, que decían muchas veces ese tipo de personas, exacto, donde se hace dioses a personas simples, ¿no? Ahorita podemos ver a Juan Pablo II otra vez lo desenterraron y lo llevaron a Roma, y ahí ya lo hicieron pues prácticamente un santo, cuando sabemos que fue un simple ser humano, que todos vamos a ser juzgados por el gran Dios, ¿no? Eso es triste verlos, hermanos. Y cuando usted quiere hacer la voluntad de Dios, abre su Biblia. Muchas veces nos va a costar trabajo leer cosas que no nos van a gustar. Hay personas que quizás hoy están leyendo y no habían leído acerca de esto, pero es importante entender que si tú quieres cumplir la voluntad de Dios, van a haber cosas que vas a tener que ir quitando de tu vida. No van a ser fáciles, como decían. No hay nada de malo que tú tengas aquí una imagen de una flor, porque no es nada de malo.
Lo malo es cuando tú ocupas aquella imagen de esa flor y le pones veladoras y le estás honrando, ¿no? Le estás pidiendo. Pero cuando, pues, por eso es que decimos, no te harás imagen ni semejanza. ¿Por qué? Porque a esas imágenes muchas veces las estás honrando, como decía nuestro hermano Abel, a la muerte. Hoy le están dando un espacio, un hogar, y pues tristemente vemos que la muerte no tiene poder, porque ya hubo alguien que la venció. Nada más sería mi comentario. Nada más algo para agregar, por ejemplo, ahorita que dijo Johnny, por ejemplo, que a veces tenemos ciertas imágenes como una rosa, una foto, porque mucha gente dice, bueno, ¿qué hay? Pues hay quien nos tiene imagen, ¿a poco la quita? ¿Por qué la tiene? Hay que tirarla. Por ejemplo, hay una rosa, hay a lo mejor una fotografía de sus hijos, de su familia. Dice, eso es una imagen, y la Biblia enseña, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Entonces dice, ¿por qué la tienen ustedes? ¿Por qué la tienen? Bueno, pues la Biblia nos enseña más abajo, la palabra del Señor nos dice en el contexto, no te inclinarás a ella ni las honrarás. Es decir, que Dios prohíbe hacer imágenes donde nos inclinemos ante ellas y donde las honremos, donde estemos doblando nuestras rodillas en señal de reverencia, para hacerles una petición, para decirle, bueno, quiero, anhelo o deseo o quisiera que me concedieras este milagro. Ahí es donde, mis hermanos, es donde la Biblia prohíbe que uno se haga una imagen de cualquier semejanza. Por eso el Señor dice, de ninguna semejanza, ni arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni aún debajo de las aguas de la tierra. Entonces, algo bien importante que nosotros debemos de entender, que no tenemos que tener dioses ajenos. Este es el mandamiento de Dios desde el Antiguo Testamento, donde dice, oye Israel, nuestro Dios Jehová, nuestro Dios uno es, no hay otro Dios. Ahora, no sé si hay algún comentario, hermano Eduardo, hermano Robert. Pues entendemos claramente que nada más hay un solo Dios, y la palabra de Dios nos está diciendo, Cristo lo dijo también. Entonces el apóstol Pablo también nos habla que nada más hay un solo Dios. Pues en un principio, ¿no? Dios, dice la Biblia que Dios nos creó a imagen y a semejanza, ¿no? Y hoy, ejemplo, al crearnos, recordemos, ¿no? Satanás está engañando y ha engañado. Lo vemos en Génesis 3:5, dice, sino que sabe Dios que el día que coméis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Cuál fue su rebelión de Satanás? Quererse igualar a Dios, como al final no pudo, porque no hay nadie que se compare a nuestro Dios, y hubo el castigo, ¿no? Hoy en la actualidad, ¿qué hace Satanás? Pues, ejemplo, utiliza la idolatría, utiliza esos falsos dioses para robar la adoración, porque sabiendo lo que, bueno, hoy en la actualidad adoras un Dios, como por ejemplo te decía, en el trabajo, adoras ciertas cosas, está quitando la honra y la gloria que le pertenece a Dios. Entonces vemos que Dios, o sea, el ser humano busca siempre que adorar. Entonces, ¿por qué? Porque Dios nos creó, porque fuimos creados para adorarle a él, más que a veces, por ejemplo, como el pecado que está en el corazón del hombre, la necedad, pues nos desvía del propósito. Así es que fue. Bueno, pues ahí tienen ya, hermanos, Dios dice a través de su palabra realmente que Él es el único Dios verdadero, y que convertimos de verdad en ocasiones al trabajo, a la escuela, al negocio, en dioses. ¿Por qué? Porque preferimos más, en este caso, salir a trabajar, estar más tiempo a lo mejor con la familia, más tiempo en el negocio porque nos deja dinero, más tiempo en la escuela porque quizás, digamos algunos, eso es lo que necesitamos hacer el día de hoy, pero Dios dice a través de su palabra que esto se convierte en idolatría. Hablando, por supuesto, aquel quiere que le honres, quiere que te inclines delante de Él, y Él ha dado un día para que el hombre y la mujer puedan adorarle. Así que, mis hermanos, vamos a leer ahora Marcos capítulo 12, hablando de nuestro Señor Jesucristo, que Él es el que nos dice en el Nuevo Testamento, en Marcos 12, 28 al 30, y qué es lo que Él menciona acerca del primer y más grande mandamiento. Dice 10, Marcos 12, 28 al 30, acercándose uno de los escribas que los habían oído disputar y sabían que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento.
Entonces vuelve a repetir, que ustedes se dan cuenta, nuestro Señor Jesucristo, lo mismo que Moisés les dijo al pueblo de Israel allá en la repetición de la ley, hablando del libro de Deuteronomio, donde el capítulo 6, versículo 4, Dios les dice, o más bien Moisés les dice al pueblo de Israel: oye Israel, nuestro Dios Jehová, nuestro Dios uno es. Y Jesucristo dice: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer y más grande mandamiento de toda la ley. Entonces nos damos cuenta claramente qué es lo que mencionan las Escrituras. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, de Dios en cuanto a la palabra Trinidad, sabemos que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Sin embargo, el concepto Trinidad lo encontramos en varias ocasiones. Y quiero decirles que la palabra Trinidad, por ejemplo, proviene de la palabra latina trinitas, que significa precisamente tres en uno. ¿Sí? Hablando de esto, las Escrituras afirman una y otra vez que el único Dios verdadero existe como una trinitaria o trinitas, como se menciona, es decir, la palabra Trinidad, aun cuando no aparece, sí aparece una palabra que se menciona como deidad, se menciona también como divinidad, y son las palabras que menciona las Escrituras. Ahora, para que nosotros podamos entender el concepto, nosotros tenemos que ir precisamente a lo que dice la palabra del Señor. Como cristianos vamos a confesar abiertamente que la deidad, en este caso, que la divinidad es un misterio precisamente inalcanzable para el entendimiento humano. Pero todavía podemos ver este concepto en la palabra de nuestro Dios. Vamos a ver cómo se le llama al Padre. Número 1, en 1 Corintios 8:6. El libro de 1 Corintios, capítulo 8, versículo 6. ¿Cómo se le llama al Padre? ¿Sí? Vamos a darnos cuenta. En 1 Corintios, capítulo 8, versículo 6. Si usted gusta, ¿por qué no ya empieza a hacer sus comentarios? Ya usted que nos está viendo, que nos está escuchando, que ya está analizando las Escrituras, podrá darnos en esta noche sus comentarios. Vamos a leer allá en la palabra del Señor, 1 Corintios, capítulo 8, versículo 6. Hermano Robert, por favor. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Entonces, de acuerdo a las Escrituras, ¿cómo se le llama al Padre, hermano Robert, en 1 Corintios, capítulo 8, versículo 6? Pues le llama un Señor Jesucristo. Sí, pero al Padre. Dice, ¿cómo se le llama al Padre en 1 Corintios 8, 6? Solo hay un Dios, el Padre. Ok, entonces se le llama Dios al Padre, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 8, versículo 6. Vamos a ver también en el libro de Juan capítulo 6, versículo 27, donde precisamente al Padre, ¿verdad?, se le conoce como el Dios. Dice, para nosotros, sin embargo, hay un Padre, hay un Dios, ¿quién? El Padre, del cual proceden todas las cosas. Y bueno, a Dios se le conoce como el Padre, o el Padre se le conoce como a Dios, como Dios. Vamos a ver Juan 6:27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Señaló quién? Dios. ¿Quién? El Padre. Vemos claramente que al Padre se le llama ¿qué? Dios, de acuerdo a las Escrituras. Leamos también 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. El libro de 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Por eso aquí tenemos que nosotros escudriñar la bendita palabra de nuestro Dios. 1 de Pedro 1, 2. ¿Quién sigue, hermano? Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y de ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Entonces se le llama Dios, el Padre. Volvemos al punto que al Padre, de acuerdo a las Escrituras, se le conoce como Dios. Ahora, ¿cómo se le llama al Hijo en las siguientes Escrituras? Porque tenemos que hablar donde la Biblia habla y tenemos que callar donde ella calla. Vamos a ver allí en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1, hablando por supuesto del Verbo que se hizo carne, que habitó entre nosotros, que vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Juan, capítulo 1, versículo 1, hermano Johnny. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.
Entonces, ¿cómo se le llama al verbo? ¿Cómo se llama el verbo? El verbo era con Dios, ¿no? Se le llama Dios, dice la Escritura, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era ¿qué? Dios. ¿Y quién era el verbo? Vean el versículo 14, hermano Robert. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces era el Cristo mismo, era el Hijo de Dios. Dice que aquel verbo fue hecho carne. ¿Aquel verbo quién era? Dios. Dice la Escritura, el verbo era Dios. Aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Los testigos de Jehová podrían decir que Dios, Jesús, no es Dios, pero de acuerdo a las Escrituras, vemos primero que nada lo que mencionábamos en Juan 1:1, que al verbo se le llama ¿qué? Dios, y el verbo era Dios. ¿Y quién era el verbo? Dice que este verbo se hizo carne, habitó entre nosotros. Vimos su gloria, es decir, algo que no se puede ver así en presencia espiritual. Vimos la gloria como la del unigénito del Padre, el único que el Padre ha enviado, y era el mismo Hijo de Dios. Vamos a ver ahí en Juan capítulo 20, versículo 28. El libro de San Juan, capítulo 20, versículo 28. Y aquí estamos hablando, por supuesto, del único Dios verdadero. No se les olvide que habíamos estudiado en Deuteronomio 6:4, donde se menciona: hoy Israel, nuestro Dios, Jehová, nuestro Dios, uno es, nuestro Dios unido es lo que estaba diciendo allí en el libro de Deuteronomio 6:4. Dice así: entonces Tomás respondió y dijo: Señor mío y Dios mío. Aquí estamos viendo a Tomás que se dobla las rodillas delante de Jesús y le dice: Señor mío, ¿y qué? Y Dios mío. Jesús nunca le reprochó a Tomás: ¿por qué me dijiste Dios? Tampoco le exhortó y le dijo: no me llames Dios. No le rechazó, al contrario, aceptó el título que él le estaba dando como Dios. Ahora vamos a ver en Filipenses capítulo 2, versículo 6. Algo que es bien importante es que ahí se utiliza la palabra metamorfo. Es decir, la palabra metamorfo es de la palabra griega metamorfosis, que significa precisamente, ¿verdad?, tomar una forma correspondiente a. Vamos a ver ahí en Efesios capítulo 2, versículo 6. ¿Qué es lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 6? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrar. Entonces, de acuerdo a las Escrituras, ¿cómo se le llama a Cristo ahí? ¿Cómo se le menciona en estas Escrituras? Vemos primero que era el verbo, y el verbo era Dios. Vemos también claramente que Juan, el apóstol, Tomás, el apóstol, le dijo: Señor mío y Dios mío. Vemos también aquí en Filipenses 2:6 que el mismo apóstol Pablo dice que el Señor Jesucristo, el cual siendo en forma de Dios, en metamorfo, que tomó la metamorfosis, que se hizo semejante a nosotros, dice, el cual no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Es decir, él tenía la gloria de Dios, tenía precisamente la naturaleza divina ya con el Padre. Él era Dios, y dice la palabra del Señor que el verbo era Dios y que vino y se habitó entre nosotros. El verbo se hizo carne. Entonces ahí tuvo dos naturalezas, la divina y la humana. Las dos naturalezas, la divina, y cuando se hizo carne, pues él tuvo la otra naturaleza que nosotros tenemos, que es la naturaleza humana. Vimos la gloria, como dice la Escritura. Él no estimó a ser igual a Dios como algo que se tenía que aferrar. Al contrario, aceptó el venir aquí a este mundo, y el propósito precisamente es venir a salvarte a ti y venir a salvarme a quién, a mí. Este es el propósito. Ahora vamos a ver ahí en Tito capítulo 2, versículo 3. Estas son las Escrituras y estamos aclarando que lo que menciona al Padre se le conoce como a Dios, a Jesucristo también se le conoce como ¿qué?
como Dios. Y a veces alguien dirá, pero no que hay nada más un solo Dios, ¿sí? Pero recordemos la palabra Dios en el hebreo, que es echad, que es el Dios unido, es decir, la unidad de personas, cuando se menciona la palabra uno o unidad. Leamos ahí Tito capítulo 2, versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cómo entonces le conocen ahí a Jesús? Como Dios y Salvador. ¿Se dan cuenta? Alguien nos preguntaba y nos decía, si Cristo es tu Dios, ¿quién es tu Salvador? Cítale Tito capítulo 2:13. Capítulo 2, versículo 13. Porque esta pregunta te la van a hacer. Ahí en 1 Timoteo dice, 1 Timoteo 2:5, dice que hay un solo Dios y un solo Salvador, ¿sí? Del cual proceden todas las cosas, dice, y un Señor, Jesucristo, dice la palabra del Señor. Hay un solo Dios y un solo mediador. Entonces, la pregunta es, si Cristo es tu Dios, ¿quién es tu mediador? Aquí está la respuesta en Tito, precisamente como lo mencionábamos hace unos momentos. En el capítulo 2, versículo 13, dice, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahora, el cual es Dios, dice la Escritura, sobre todas las cosas. Veamos Romanos capítulo 9, versículo 5. Eso es algo bien importante. Nosotros tenemos que agarrar las Escrituras, tomarlas, y si hay algún momento que alguien nos esté diciendo que Cristo no es Dios, como los testigos de Jehová, otros grupos religiosos que dicen que Jesús no es Dios, nos vamos a dar cuenta que aquí es el Dios unido, ¿sí? En una unidad. ¿Qué es lo que dice Romanos 9:5? ¿De quiénes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, dice que Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Entonces, ¿de quiénes son los patriarcas? ¿De quiénes son los profetas? De Cristo, el cual vino en carne. Entonces, aquí vemos claramente, mis amados hermanos, lo que la Biblia menciona acerca de que el Padre es Dios, el Hijo es Dios. Ahora vamos a ver ahí en Colosenses capítulo 1, versículo 15 también. A veces, cuando hablamos con los testigos de Jehová, o otros grupos que se mencionan, por ejemplo la iglesia israelita, que nada más habla acerca de un Dios, que es el cual lo conocen como Yahvé o Yahweh, y los testigos pues como Jehová, en cuanto a él, que es un nombre compuesto nada más. Ese no es el verdadero nombre de Dios. La palabra Jehová únicamente quiere decir el ser o el gran yo soy, de acuerdo a Éxodo también. Entonces, pero eso no quiere decir que Dios tenga nombre, porque Él no se le conoce como un nombre, hablando del tetragramatón. Hermano Johnny. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Qué es lo que dice? ¿Quién es Cristo? Es la imagen del Dios, no dice de Dios, dice del Dios que invisible. Entonces aquí está claro, el apóstol Pablo no solamente le habla a Tito diciéndole que Jesús es nuestro gran Dios y Salvador, no solamente, ¿verdad?, lo escribe a los filipenses cuando les dice que Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, dice, y que se humilló a sí mismo hasta la muerte de cruz. Sino también escribe a los colosenses y les dice que Él es la imagen del Dios invisible, del que no vemos, pero que cuando vino Cristo, vimos a ese Dios ya hecho que carne. Ahora, dice la palabra del Señor en Colosenses 2:9, que en Él habita toda la naturaleza divina. Vean lo que dice ahí Colosenses capítulo 2, versículo 9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Se dan cuenta? Dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La palabra deidad es la palabra naturaleza divina, es decir, no es una naturaleza de carne y hueso. Dice que en Él, en Cristo, habita toda la naturaleza divina, toda la plenitud de la deidad. En pocas palabras, está diciendo este versículo que Cristo es Dios.
en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Bueno, leamos ahora el escritor de los Hebreos, ahí en Hebreos capítulo 1, versículo 8. Hebreos capítulo 1, versículo 8. Por eso es que en el Antiguo Testamento vamos a encontrar siempre que se menciona: oye Israel, nuestro Dios uno es, y no hay un solo Dios fuera de ti, etcétera, etcétera, y nada más hay un solo Dios y un solo Dios. Pero por eso desde el Antiguo Testamento nosotros tenemos que analizar la palabra uno, que es el Dios unido o el Dios en unidad. Es como yo diría, la familia Vadillo es una familia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que nada más la compone una persona? No, sino que la compone ¿qué? El papá, la mamá y los hijos con apellido ¿qué? Vadillo. Es lo mismo aquí. Cuando hablamos del Dios verdadero, decimos el único o el un Dios, estamos diciendo que Él está unido en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la Escritura lo afirma. Primero vemos que al Padre se le llama Dios, vemos que al Hijo se le llama Dios, y leamos el último texto ahí de esta Escritura, en Hebreos capítulo 1, versículo 8. Dice así: mas del Hijo dice: tu trono, Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Nos damos cuenta entonces claramente que del Hijo dice, ¿quién? El mismo Padre. Dice: mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios. El mismo Padre le está diciendo a Jesús que Él es Dios. Ahora ya por último, ¿cómo se le llama al Espíritu Santo en las siguientes Escrituras? Vamos a leer Hechos capítulo 5, versículo 3 al 4. En Hechos capítulo 5, versículo 3 al versículo 4. Yo también, por ejemplo, estábamos escuchando un programa de La Luz del Mundo. La Luz del Mundo creen solamente en Jesús. Es decir, ellos creen de la misma manera que, bueno, pues simple y sencillamente que no puede haber otro Dios más que Jesús, y está bien, pero hablamos de que Él es el mismo Padre y el mismo Espíritu, pero la Biblia no enseña eso. Él enseña tres personalidades diferentes, con tres funciones diferentes para poder salvar al hombre, pero que a estos tres son el Dios verdadero de las Escrituras. Y bueno, vamos a leer Hechos 5, 3 al 4, hermano. Dice: y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces, ¿a quién trataron de engañar? Al Espíritu Santo. Y dice el apóstol Pedro: no has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios, diciendo que el Espíritu Santo es Dios. Entonces, en el versículo 3 dice que Ananías mintió al Espíritu Santo. Dice: ¿por qué se llenó Satanás tu corazón? Para que tratases de engañar al Espíritu Santo. Dice: no has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Entonces al Espíritu Santo se le conoce también como Dios, de acuerdo al versículo 3 y versículo 4 que hemos leído. Ahora vamos a ver en 1 Corintios 3, 16 y 1 Corintios 6, 19. Pero 1 Corintios 3, 16, ¿qué dice? ¿No sabéis que el templo de Dios y que el Espíritu de Dios moran en vosotros? Aquí está, dice la palabra del Señor. A los hombres nos dice: ¿no saben ustedes que son templo de quién? Del Espíritu de Dios. ¿Y qué es lo que dice en el versículo 19, hermano? 1 Corintios 6, 19. Ahora leamos. Primero somos el templo del Espíritu Santo, dice el apóstol. Luego en el versículo 19, ¿qué dice? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Ahí vemos claramente, número 1, que los creyentes se les llama el templo de Dios. Ahora en el versículo de 16, 19, dice que los creyentes se les llama el templo del Espíritu Santo. Vemos claramente entonces que el Espíritu Santo se le conoce, o Pablo le está hablando a los corintios y les dice que el Espíritu Santo es Dios. Ahora,
Leamos Romanos 8:9. Al Espíritu Santo, ¿cómo se le llama? Romanos 8:9. Dice así: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Se dan cuenta? Es el Espíritu de Dios, vuelve a decir el Espíritu de Cristo, y hay varias cosas que nosotros debemos de notar. Que el Espíritu es una persona verdadera, distinta al Padre y del Hijo. Y el Espíritu de Dios, Dios el Padre y el Espíritu Santo son uno. Y que el Espíritu de Cristo, Dios el Hijo, en este caso, y el Espíritu Santo son uno también, de acuerdo a estas Escrituras. Y ya si nosotros notamos la gran comisión, en Mateo 28:19, se encuentra esta gran declaración que se usa o que usa cada cristiano en el bautismo. En este caso, cuando uno es bautizado, el cristiano se refiere a que vayan y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y ¿de quién? Y del Espíritu Santo. ¿Sí? Esto fue lo que fue mandado por nuestro Señor Jesucristo. La declaración precisamente de Cristo hace ver que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo intervienen en la salvación de ¿quién? Del hombre. Son una unidad. Por eso el bautismo, como dice la palabra, Cristo lo dijo, es para salvación. ¿Interviene quién? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, vayan y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, con la autoridad de ellos tres. Ahora, ya para terminar este estudio de esta noche, ya vamos a darlo por terminado, tomando 2 Corintios capítulo 13, versículo 14. ¿Sí? Ahí en el libro de 2 Corintios 13, 14, en varios pasajes encontramos el concepto de lo que mencionábamos al principio, como lo que se refiere el Dios unido, y esto lo encontramos en la Gran Comisión, el Padre, bautízanos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero también la vemos en la saturación del apóstol Pablo, allá en 2 Corintios, capítulo 13, versículo 14. ¿Y qué es lo que dice? La gracia del Señor Jesucristo, en el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. ¿A quién se menciona? Dice, ¿la gracia de quién? Está mencionando a Cristo. ¿El amor de quién? El Padre. Y la comunión con el Espíritu Santo sea con vosotros. ¿Se mencionaron a quién? A los tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto es alguna de las partes o alguna de las cosas que nosotros vamos a estar estudiando a medida que vayamos avanzando, digamos, el estudio. Pero en esta noche hemos conocido algo más acerca del único Dios verdadero. Hermanos, este es el tema de esta noche. Esperamos que nos haya quedado claro. Y si hay alguna duda o comentario, pues usted en esta noche lo puede ir mencionando, ¿sí? Hablando de, por supuesto, que Cristo es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Pero como hablábamos hace tiempo con papá, decíamos nada más que hay que entender que ellos tienen tres funciones diferentes. Así como, por ejemplo, hoy en una familia, el padre tiene una función, la esposa tiene una función y los hijos tienen otra función. De la misma manera, tenemos en nuestro país el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Tres poderes, pero con un solo propósito. Y también de la misma manera, cuando hablamos del Dios verdadero, estamos hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Padre como nuestro Dios, el Espíritu Santo como nuestro guiador, guiador y consolador de los cristianos, y por supuesto Cristo como nuestro Salvador y nuestro mediador. Si hay alguna pregunta o comentario, pues con gusto lo estaremos tomando en cuenta en esta noche. Dios les bendiga. Mi nombre es Abel Salinas González. Gracias de verdad por estar con nosotros. Hermano Johnny, hermano Robert, si hay algún... Mi papá ya está. Hermano Eduardo ya va a salir de prisa en estos momentos. Le hablaron por WhatsApp, Me mandaron una alerta. así que él enseguida vuelve con nosotros.
No, pues en verdad es claro. Tristemente podemos ver que muchas personas quizás no lo entienden así, ¿no? Y podemos ver que defienden algo que es indefendible, pero pues vamos a asimilarlo, hermanos, vamos a aprenderlo, a estudiarlo un poco más también, para que, como decía nuestro hermano Abel, hay muchas personas que yo no les juzgo porque quizás están tratando de llevar la verdad, pero quizás tienen una información incorrecta, y que ellos quizás quieren compartir la palabra pero con información incorrecta. Si usted conoce a este tipo de personas, hágaselo llegar, porque en verdad, así como usted se está esforzando, también esas personas se están esforzando por querer cumplir la voluntad de Dios. Y si usted puede hacer que una persona que va en dirección incorrecta a la que Dios te está mandando, tú la puedes regresar, y sabes que con esto puedes cubrir multitud de pecados. Ya sabes que pues la palabra de Dios es clara. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, los tres son necesarios para nosotros como cristianos. Así que este sería mi comentario, y sigamos firmes en la palabra del Señor. Pues igual con este tema queda claro, ¿no? Y entendiendo, Dios se revela a nosotros como igual, ¿no? Como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo se ha mostrado. Muchas veces pensamos que como hombres buscamos a Dios, pero no, Dios es el que se muestra a nosotros, a nuestras vidas, porque si fuera por nosotros pues no le conociéramos, pero Él se da a conocer, y pues yo creo que pues quedó claro el tema. Dios está dando a conocer como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Bueno, pues ahí está ya, definitivamente yo creo que los comentarios pues los vamos a estar teniendo en este momento. Yo no sé si hay algún comentario, hermano Johnny, pero bueno, pues en esta hora le saludo a su hermano, mi amigo Abel Salinas González. Gracias de verdad por estar con nosotros en esta noche, apoyando este ministerio y haciéndolo de esta manera, pues en este caso que cada uno de nosotros lo comparta con aquellas personas que no conocen acerca del Dios verdadero, y necesitamos nosotros mostrarle, ¿sí? Mostrarle que quizás aquella imagen o aquellas cosas que ellos tienen posiblemente están formando parte de lo que Dios precisamente aborrece. Pues no, ahorita no tenemos comentarios, hay personas que nos están acompañando, y bueno, pues sabemos que estos temas son de gran edificación. En verdad, si usted tiene algún comentario, alguna pregunta, pues usted la puede mandar. Sabemos que cualquier pregunta, ignorante no es aquel que pregunta, sino aquel que se queda con la duda y no se atreve a preguntar. Eso es importante, y como decíamos, en verdad nos va a servir de mucho, porque como vemos que hay mucha gente que está engañando a las personas que quieren conocer de Dios, hay que hacerles saber la verdad, porque la verdad puede hacer libre a cualquiera. Y es necesario, hermanos, que nosotros, como lo decía nuestro hermano Abel, hoy tristemente podemos ver que hay una secta que está diciendo que nuestro Señor Jesucristo no es Dios, que nuestro Señor Jesucristo es un ser cualquiera, cuando en realidad Él es Dios, como lo leímos en Tomás, que mismo Tomás lo reconoció como el Dios. No, pues esto sería un comentario. Y bueno, pues saludos y bendiciones a las personas que están del otro lado del monitor, que nos están viendo, que nos están acompañando. Y pues de la misma manera, si usted tiene alguna salud, alguna petición, lo puede hacer llegar, y en verdad nosotros aquí lo vamos a estar pasando. Y pues hoy nos acompaña nuestro hermano Robert, nuevamente después de un año. Pero pues nos da gusto que nuevamente está con nosotros nuestro hermano Robert. Igual su hermano Armando, que próximamente ya va a estar aquí con nosotros ya en unos cuantos meses. Sí, yo digo que lo más pronto posible, que hacer que Armando se arrepienta y ya venga a los pies de Jesucristo. Ya le falta poco, yo creo, ya no necesita un empujón, y ya un empujón al agua y vámonos al lago, pero no, de verdad es una gran bendición, digamos, que nos estén acompañando. De la misma manera los que están allá atrás en el motor, les damos las gracias, les decimos Dios les bendiga ricamente. Es un honor, un privilegio siempre estar estudiando juntos la bendita palabra de nuestro Dios. Y bueno, pues en esta noche hemos conocido un poco más acerca del Dios verdadero. Esperamos que haya usted aprendido y haya usted apuntado los textos bíblicos que le pueden ayudar precisamente para compartirlo con otras personas. Así es, pues Dios le bendiga, hermanos y amigos. Y bueno, pues vamos a hacer la última oración, ¿les parece? Vamos a inclinar nuestro rostro así como estamos, en señal de reverencia a nuestro Dios, y vamos a orar. Oremos.
Bendito Padre Celestial, morador del cielo, de todo lugar, estamos tan agradecidos con usted porque nos ha mostrado su palabra, nos ha hablado a través de ella. Creemos firmemente, Señor, en que no podemos agregar más allá de lo que está escrito, no pensar más allá de lo que usted nos ha mandado, y gracias le damos en esta noche porque a través de las Escrituras usted nos ha mostrado que hay un solo Dios verdadero, el cual precisamente se conforma con usted como Padre, por su Hijo Jesucristo y por el Espíritu Santo que nos ha mandado para ser nuestra guía y nuestro consuelo en este mundo. Le suplicamos el perdón de nuestras faltas y pecados, le pedimos que nos siga ayudando para poder conocer y aprender de su palabra juntos. Todo esto, Padre, le pedimos y le damos las gracias en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues nos vemos. Recuerde, nunca dejes de sonreír. Nos vemos hasta la próxima. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Ya estoy resuelto, ya no me demoro, quiero ver el Salvador. Cosas sublimes, cosas más nobles, son las que busco hoy. Ya de pronto hacia Él, pronto gozoso soy fiel. Cristo llama y Salvador, yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Ya estoy resuelto a entrar en su reino, dejando el mundo atrás. Unos se oponen, otros se burlan, pero yo entraré. Ya voy pronto hacia Él, pronto gozoso y fiel. Cristo llama y salva hoy, yo me rindo a Él, yo me rindo